Buenas tardes. Ya después de nuestro baile, ¿no? Algo cansado, algo de calorcito, agarraron cariño. Vamos a esperar que nos dé la imagen. Sin embargo, inicio mi pequeña presentación. Por un lado, agradeciendo al Padre Leonardo por la oportunidad que me cede al exponer en alguna medida un tema que es importante para nosotros como docentes. Esta mañana, escuchando la intervención del arzobispo Lisandro, me quedé con dos palabritas bastante interesantes, que es vinculado con memoria histórica, ¿sí? Por ahí he observado que hay algunos historiadores, y yo considero que nosotros como docentes deberíamos cultivar la memoria histórica. Recuerden que una sociedad sin memoria es una sociedad que fácilmente se deja manipular, que fácilmente se deja doblegar o manejar, ¿sí? Entonces, estoy esperando que nos dé la imagen. Las indicaciones de la ponencia nos dicen que el tema central es la historia de la educación católica. Sin embargo, el primer análisis que yo arrojo es que la educación o los principios católicos están completamente subsumidos, absorbidos por la educación. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo separar la educación de la religión católica, y ya lo vamos a ver. Como todo historiador, tenemos unas ciertas consideraciones metodológicas. Nosotros trabajamos siempre bajo dos enfoques o bajo dos perspectivas. Por un lado, el enfoque historiográfico, y por otro lado, el enfoque histórico. Cuando me hago alusión al enfoque historiográfico, me estoy refiriendo a todo lo que se ha escrito sobre la temática, y al enfoque histórico me oriento a definir lo que ha sucedido como tal en el devenir histórico de la sociedad o de la cultura. Cuando delimito el tema vinculado con Mérida, recuerden que hay algún fenómeno muy interesante en las sociedades centralistas. Nos decía un profesor que si Caracas estornuda, a nosotros nos da gripe, por los vínculos, por la relación que existe, y pues todo lo que ocurre en Caracas, de una u otra forma, pues nos define o nos influencia de una u otra manera. Ahora bien, el lema de este cuarto congreso es lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos, que son tres preguntas que a cualquier investigador, a cualquier historiador, pues nos preocupan. ¿Cuáles son esas preguntas? ¿Cómo ha sido la educación católica en Mérida? ¿En qué situación se encuentra y hacia dónde va? ¿Sí? Ahora bien, en la perspectiva historiográfica, perspectiva historiográfica, es imposible no citar 5 trabajos de profesores que de una u otra forma me formaron. ¿Quiénes son esos profesores? El profesor Ari López Borges, que hace un trabajo vinculado con la educación en Mérida en el contexto o antes de la fundación como tal de la Universidad de los Andes. También encuentro a otra profesora llamada, la historiadora por cierto, Yuleida Artigas, que hace un estudio en la época colonial de la educación en Mérida. En esta misma línea de investigación encontramos a el profesor oriundo de Mérida, pero que se encuentra trabajando en San Cristóbal, Táchira, el profesor Pascual Mora, ¿sí? Y por supuesto es innegable no citar este trabajo de la profesora Eda Zamudio, que nos ha fortalecido mucho en el ámbito de las letras, en el ámbito de la historia, y él hace un estudio en el Colegio de San Javier en 1627. Otro trabajo que yo cito en mi trabajo
Raquel, actualmente directora de la Escuela de Historia, porque ella hace un estudio a la educación meridiana, pero específicamente en el Colegio San José del siglo XX. Y termino citando desde el punto de vista historiográfico a la profesora Lilian Angulo. No es historiadora, sin embargo, pues de una u otra forma nos da luces al hacer una reseña de 50 o 60 escuelas educativas en la región andina. ¿Sí? Hasta aquí vamos bien. Vamos con la perspectiva histórica. Insisto, la perspectiva histórica es todo aquello que ocurre en el plano de los sucesos, de los acontecimientos. Pero para dividirlo es necesario, o mejor dicho, para su mejor comprensión es necesario dividirlo por etapas. ¿Cuáles fueron esas etapas? Uno, el nexo colonial desde el propio siglo XVI, XVII y XVIII, y el contexto de la República, siglo XIX y XX, y por último hago una mirada al presente venezolano. Vean lo complicado que es sintetizar 5 siglos en escasos 10 minutos. Sin embargo, pues voy a tratar de explicar. El padre recomendaba que enfocara solo con el siglo XX, sin embargo, es difícil arrancar del 20 cuando no tengo una imagen o no les muestro a ustedes un panorama un poquito más amplio. Muy bien. En el contexto del hecho colonial, desde el momento que llegan los españoles a Mérida, o cuando se internan propiamente en el territorio merideño, ya se inicia el proceso educativo en Mérida. ¿Sí? ¿Quiénes son los que sirven de cimiento? Todas las órdenes religiosas. ¿Órdenes como cuáles? Lo mencionaba esta mañana también el arzobispo, que era vinculado con los agustinos, dominicos, franciscanos. Todas estas congregaciones sirvieron de cimiento a la educación merideña y por supuesto venezolana. ¿Bajo qué principio o qué sostuvieron este tipo de educación? ¿O qué sostuvo llevar a cabo la educación en el caso de los conventos, en el caso de los seminarios? En las cartas sinodales del padre Sotomayor, donde disponen que es necesario educar a las comunidades indígenas en qué aspecto, en el aspecto religioso, en el aspecto de la lectura y escritura, y por supuesto que sepan contar. ¿Sí? Entonces, todas estas órdenes permitieron de una u otra forma cimentar la educación que hoy aún permanece en la sociedad merideña. Siguiente diapositiva. Siguiente. Esta lo dejamos para el final. En el hecho colonial tenemos lo siguiente. Ahí hay un conjunto de instituciones o centros educativos que de una u otra forma sirvieron o formaron un cierto vínculo con la sociedad educativa. ¿Quiénes son? En el año 1563 encontramos al convento San Vicente Ferrer, que fue fundado por la congregación Santo Domingo. Luego viene en 1591 el convento de San Juan Evangelista por los agustinos. 1628 colegio de San Francisco Javier a cargo de los jesuitas, que fueron expulsados en 1767 por las reformas apostólicas, y 1657 el convento de Nuestra Señora del Pilar, la congregación de San Francisco de Asís, y 1782 y 1788 la Escuela de Primeras Letras a cargo del doctor Canónigo Oscar. ¿Qué representan todas estas instituciones que acabo de nombrar? El germen de las futuras escuelas del siglo XX y por supuesto del siglo XXI. Yo no puedo arrancar a explicar la educación en Mérida si no la cito, porque ellos son, repito, el germen de la educación en Mérida. También encontramos un dato interesante en 1778, un año después, que se considera como tal Venezuela como una capitanía general, donde se crea o se funda la diócesis de Mérida de Maracaibo por el Papa Pío VI.
Y aquí viene otro dato interesante y aparece otro personaje muy importante en la educación de los merideños, que es Fray Juan Ramos de Lora, que solicita al rey Carlos III la creación de una casa de estudio, de una casa de educación. 2 años más tarde, esta casa de estudio se forma o cambia el nombre a Colegio Seminario Tridentino. Tridentino, ¿por qué? Porque en 3 años se va a trabajar el área de gramática. Pero en el caso de Mérida, como había pocos estudiantes, no se estudiaban necesariamente en 3 años. Y por último, en 1789, el Real Colegio Seminario de San Buenaventura. Y allí hay un debate muy intenso, muy fuerte. ¿Por qué? Porque para algunos este seminario es la cuna de nada más y nada menos de la Universidad de los Andes. Sin embargo, hay otros que no, que separan y vinculan la fundación de la universidad en un contexto mucho más político. Siguiente diapositiva. Para cerrar, la característica más importante de la época colonial es como tal una educación de carácter escolástico. ¿Qué quiere decir escolástica? Que todos los principios cristianos católicos van a servir como de pilar fundamental, de columna vertebral para esa educación. Ahora bien, en el siglo XIX me ubico entre 1789, por colocar una fecha, inicio de los movimientos preindependentistas en Venezuela, y 1821, justamente la batalla de Carabobo. ¿Qué sucede en este periodo? Que es bastante interesante. Muchos historiadores coinciden que entra en Venezuela las famosas ideas de la Ilustración. ¿Y quiénes representan la idea de Ilustración? Solamente le menciono 3 filósofos franceses muy importantes: Montesquieu, Voltaire y Rousseau. Nada más y nada menos que son los padres de una u otra forma del movimiento intelectual llamado la Ilustración y por supuesto del movimiento llamado la Revolución Francesa. Como toda revolución, fija una postura. ¿Cuál es su postura? Mantener una visión laica de la educación. ¿Qué quiere decir laica? Que el Estado maneje los asuntos educativos y que la Iglesia, hay una separación, mejor dicho, entre la educación y los asuntos, entre la religión y los asuntos políticos. ¿Quiénes representan este tipo de filosofía o de educación laica? Le menciono 5 personajes: Francisco Inardi, Juan Germán Rossi y José Miguel Sanz. Estos 3, no sé si lo han escuchado, pero ellos aparecen en la firma del Acta de la Independencia. Juan Germán Rossi, por cierto, hizo una tesis vinculada sobre el pensamiento, muy importante, donde de una u otra forma pues estipula su pensamiento vinculado con la Ilustración, y Simón Rodríguez, nada más y nada menos, y por supuesto Simón Bolívar. Hago un pequeño paréntesis, ¿por qué? Recuerden que uno de los personajes más complicados para un historiador ha sido Simón Bolívar, porque es un personaje, como todo político, sumamente hábil con las palabras y capaz de con su retórica, pues envolver a la sociedad. Y me llama la atención el caso de Simón Bolívar, porque él invita por allí por 1700, finales del siglo XVIII, a Joseph Lancaster. Y resulta que Joseph Lancaster no es nada más y nada menos que el creador del sistema lancasteriano. Y para los que no sepan qué es el sistema lancasteriano, es un sistema educativo que establece que en la educación es necesario la presencia de monitores, de personas que permitan de una u otra forma ayudantes en la educación. ¿Por qué? Porque recuerden que en el siglo XVIII y XIX pues no había docentes, entonces necesitábamos formar estudiantes y que sean estos estudiantes que sigan impartiendo la información, o sigan masificando la información. Luego transito a la República de 1830 y 1880, que es donde se instaura ya de una u otra forma la República a cargo de José Antonio Páez, y marco como límite final 1880 a
Antonio Guzmán Blanco. En este periodo vamos a encontrar tres figuras sumamente importantes. Primero, el doctor José María Vargas y a Carlos Soule. ¿Por qué cito a estos dos? Primero, porque ellos entendían que en el siglo XIX, no solamente en Mérida, sino en Venezuela, y esto es un dato interesante, ninguna instancia del Estado quería hacerse cargo de la educación. ¿Por qué? Porque no generaba riqueza, no generaba economía. Y recuerden que en este siglo XIX es el siglo de las guerras, de las batallas, es el siglo del año, o el siglo, mejor dicho, de la guerra federal, ¿sí? Que duró 5 años, del 59 hasta el 64. Y esa constante guerra de guerrillas había dejado de una otra forma una Venezuela totalmente destruida. Citaba en mi trabajo una cita, valga la redundancia, de Antonio Leocadio Guzmán, nada más y nada menos que el fundador del Partido Liberal, donde él decía que era ministro del Interior, informó que las escuelas de primaria no prosperaban por falta de fondos económicos, de maestros y de estabilidad. Antonio Leocadio Guzmán, padre de Antonio Guzmán Blanco, fundador, insisto, del Partido Liberal y de un periódico muy importante para la época que se llamó El Venezolano. Entonces, estos dos personajes, tanto José María Vargas como Carlos Soule, intentan reanimar, porque vean que buena parte de todo el siglo XIX no existía en Venezuela un ministerio que se encargara de los asuntos educativos. ¿Quiénes se encargaban de la educación? Ministerio de Interior y Justicia, Ministerio de Fomento, porque, insisto, no generaba ningún tipo de beneficio económico, aparte de que la preocupación inmediata son los asuntos económicos, deuda externa y pares de contar. Luego no se nos viene en esta travesía histórica Antonio Guzmán Blanco, 1870. ¿Qué ocurre en ese año? Se decreta la educación pública y gratuita. ¿Por qué es tan importante este decreto? Porque por primera vez a nivel latinoamericano se aplica. De hecho, ese mismo año Gran Bretaña es que lo asume y 2 años después Alemania. O sea, vean lo importante que significó el decreto de la educación pública y gratuita a cargo de Antonio Guzmán Blanco. Hay algo interesante en Antonio Guzmán Blanco, porque yo siempre he manejado la teoría de que el creador del Estado docente no es Luis Beltrán Prieto Figueroa, que algunos de lo que he conversado el día de hoy sé que lo conocen, sino es José Sanabria, porque él ya en el siglo XIX decía que es el Estado el que se tiene que encargar de los asuntos educativos. Una idea muy parecida, insisto, a la que tenía Luis Beltrán Prieto Figueroa cuando fue ministro de Educación, de Acción Democrática. ¿Sí? Siguiente diapositiva. Continúo con el siglo XX. ¿Qué sucede en el siglo XX? Recuerden que el siglo XX es el siglo de los cambios sociopolíticos de Venezuela. ¿Por qué? Porque van a ocurrir 3 sucesos importantes. Uno, entra el poder en Venezuela de un grupo político llamado la hegemonía andina. ¿Por qué se le llama hegemonía andina? Porque 4 presidentes son de origen tachirense. Cipriano Castro, Juan Vicente Gómez, se me olvida uno. El último es Isaías Carita y ya le digo, Eleazar López Contreras. Importante Eleazar López Contreras, porque ya voy a mencionar un dato interesante de Eleazar López Contreras. Muy bien. Y aparte de ello, se nos viene algo interesante. Da un viraje a la política en Venezuela y, por gracia divina, aparece el petróleo.
Al aparecer el petróleo cambia la fisionomía de las ciudades. ¿Por qué? Porque dejamos de ser una economía agrícola para convertirnos en una economía petrolera. Muy bien. Pero aparte de estos datos que acabo de mencionar, entran en la historia de Venezuela dos pensadores de una corriente ideológica llamada el positivismo. Me pregunto yo, ¿qué es el positivismo? Es una filosofía que establece que es la razón la que debe llevar las riendas. En otras palabras, inicia el proceso científico de la educación. Luis Racetti y el doctor Rafael Villavicencio son los que introducen en Mérida las distintas cátedras vinculadas con la medicina, microbiología. Son ellos los encargados de otra forma de fomentar el pensamiento científico en todos los centros educativos. Hay algo interesante en el doctor Rafael Villavicencio. ¿Por qué? Porque por primera vez a finales del siglo XIX e inicio del siglo XX se realiza el primer congreso pedagógico. Saquen cuenta, primer congreso pedagógico, finales del siglo XIX. ¿Y cuál era el objetivo principal de estos objetivos pedagógicos? Evaluar infraestructura, evaluar el presupuesto, evaluar calidad de docentes. Es decir, considero yo, es uno de los pensadores positivistas que más enfatizan en la educación al entender que la educación debe ser fundamental. Luego transito en ese mismo siglo porque me llama la atención. En el siglo XIX la educación se mantiene o se conserva en una constante decadencia. No se puede hablar de una educación realmente sólida. Pero es en el siglo XX donde yo llamo la cultura escolar se consolida. Ahora bien, ¿qué es la cultura escolar? Esta cultura escolar yo la defino no como el espacio donde se da clases en una pizarra y uno explica, no. La cultura escolar adquiere otra dimensión, adquiere otra resemantización. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no solamente la educación se va a limitar a un salón de clase, sino se va a ampliar el concepto en dónde o en qué. Uno, en los campos deportivos. Dos, en los pasillos. Tres, en la infraestructura. Y por eso es que yo menciono, por solamente mencionar, 4 instituciones que en Mérida fortalecieron o mejor dicho, sembraron esa cultura escolar. ¿Cuáles son esas 4 instituciones? El Liceo Libertador, el Colegio San José, las Hermanas Salesianas y la ETI Manuel, la Escuela Técnica Industrial Manuel Antonio Pulido Méndez. ¿Por qué? Porque son estas instituciones las que se van a encargar de ¿qué? De formar a los futuros docentes de todas las áreas. Y hace ratito, por cierto, conversaba con un profesor que ha sido producto de esta cultura escolar que se siembra propiamente en el siglo XX. Siguiente diapositiva. Hay un referente de imágenes para que contextualicen un poco. Atrás. Sin embargo, no solamente basta con mencionar las instituciones educativas. Ocurre algo muy importante en 1945, que es la creación de ABEC. ABEC se convierte en un pilar fundamental en la educación, no solamente de Caracas, sino de toda la región. Gracias a los buenos auspicios del padre Carlos Guillermo Plaza, que funda en 1953 la Universidad Católica Andrés Bello. ¿Qué
sucede con ABEC? Por primera vez se dan cuenta que es necesario crear, o mejor dicho, llevar a cabo un conjunto de instituciones educativas que tengan como tal un principio evangelizador. Y son estos, o es el padre Carlos Guillermo Plaza, el que sirve o el que asume esa función. Hay quienes definen al padre Carlos Guillermo Plaza como un antes y un después en la historia educativa, ojo, no solo de Venezuela, sino de incluso Mérida. Luego paso al padre José María Veras, que es nada más y nada menos que el fundador de Fe y Alegría. El padre Veras es sumamente importante. ¿Por qué? Porque entiende que no solamente basta con formar en principios católicos, sino que también hay que enseñar al individuo a ser un ser productivo. No solamente basta con formarlo en las áreas, sino hay que enseñarlo a que haga, que produzca. Algo muy, muy influenciado con la filosofía o con la pedagogía del trabajo de Peter Manlare, que también tiene una teoría muy importante en cuanto a eso. Fe y Alegría se consolida como tal en 1955. ¿Quién gobernaba en esa época? Marquitos Pérez Jiménez. Curiosamente, en esta dictadura, o en este proceso político, para que Carlos como dictadura, ocurren dos sucesos sumamente importantes. Uno, como ya lo mencioné, la creación de la fundación de la UCAP y la fundación de Fe y Alegría. Una de las, por cierto, se me había olvidado, el lema fundacional de la UCAP es para que se conozca la multiforme sabiduría de Dios. ¿Sí? Entonces, vean lo importante que fue en el periodo de Marco Pérez Jiménez estas dos fundaciones o estos dos sucesos que de una u otra forma fortalecieron la educación meridiana. Continuó con el siglo XX. Recuerden que el pilar fundamental o la base fundamental del Fe y Alegría es la unidad educativa Timoteo Aguirre entre 1961 y 1966, y cierro con la OPEP, que no tiene nada que ver con la Organización de Países Exportadores de Petróleo, sino con la Oficina de Promoción de la Educación Popular. ¿Sí? Eso atendiendo evidentemente a la educación de personas en sectores vulnerables con bastante problemas de pobreza. ¿Sí? Y cerramos con la FEP, que es fundada o dirigida bajo el padre Blasón. ¿Sí? Muy bien. Siguiente diapositiva. Cuando yo cierro mi exposición, yo decía, no puedo dejar por fuera a ciertos pensadores que de una u otra manera han formado o han fortalecido la educación en Venezuela. Y se me venían a la cabeza muchos nombres, pero aquí solamente voy a reflejar 4. Y quizás no voy a decir cuál es uno más importante o cuál es el más importante de ellos. Sin embargo, me quedo con Arturo Goulart Petri. ¿Por qué? Porque para mí él se convierte en el primer ideólogo de la educación en Venezuela. En el gobierno, él formó parte o fue ministro de Educación en el gobierno de Isaías Medina Garita, considerado uno de los gobiernos más progresistas que ha tenido Venezuela. Luis Beltrán Prieto Figueroa, con su famosa teoría del Estado docente, y por supuesto vinculado con el organismo democrático, un representante de Acción Democrática que luego fundaría también un partido político. El profesor Antonio Luis Cárdenas, muy mentado él. ¿Por qué? Porque es en 1995, ojo, ahí sí entro más o menos a acabar de mi época, 1995, donde él crea en Mérida las escuelas integrales o las escuelas rurales en el caso de Mérida. Y Luis Alberto Machado, ¿por qué? Porque él
incorpora en el currículo venezolano el proyecto educativo denominado Aprender a Pensar. ¿Qué tienen en común estos cuatro pensadores? Primero son políticos. Los tres primeros fueron ministros de Educación y Alberto Machado sí no fue ministro de Educación, sin embargo fue ministro de Inteligencia. De varios gobiernos y estuvo presente. Incluso Ministro de la Inteligencia. Vinculado con los principios de la inteligencia en el ser humano, que son bastante interesantes, que recomiendo su lectura. Insisto, estos cuatro visionarios nosotros como docentes debemos tomarlo en cuenta. Cito un libro muy importante, donde uno de tantos, Arturo Larpetri, donde él describe muy claro su visión de la educación en el libro de Una otra Venezuela, donde explica de una otra manera su visión de la educación. Ya entramos en el último punto para hacer el cierre. Una mirada al siglo XXI, los retos de la labor educativa. Para nadie es un secreto que ser docente en el siglo XXI es un reto, ¿sí o no? Yo decía, desde el momento de que yo me levanto y no tengo agua, ya por allí psicológicamente me condiciona. El tema económico nos condiciona. El tema de salud nos condiciona. Entonces yo decía, ya no voy a tocar más estos temas porque creo que estamos bastante empapados sobre la situación que tenemos nosotros como docentes. Cito unos términos muy importantes vinculados con la psicología llamado el salario emocional. ¿Han escuchado algo sobre eso? El salario emocional, según algunos psicólogos, son las condiciones no económicas en las cuales se sostiene una profesión. ¿Qué quiere decir esto? Que tampoco tenemos un salario emocional. Vean que todas las condiciones apuntan a que ser docente en este siglo es una de las tareas más arduas. Pero yo anexo otro reto que de una u otra forma lo asumaba el arzobispo esta mañana, que era vinculado con todas estas subculturas que están emergiendo en la actualidad. Todos estos movimientos de liberación, vean que están pidiendo conceptos que nosotros tenemos que de otra forma apropiarnos. El concepto de pansexual, transgénero, LGTB, discriminación, inclusión, son propiamente conceptos que de una u otra forma están mermando nuestras aulas de clase. Y nosotros como docentes pues tenemos que estar preparados para enfrentar este tipo de situaciones, porque da la sensación de que ya no solamente basta con desarrollar un contenido, sino también con formarnos en otras áreas tan importantes como la psicología, ¿sí? Resumo esta pequeña presentación, estas 15 minutos, ya pasó el tiempo, ¿listo? Y pues gracias por su atención.